Muy buenos días, señora Presidenta en ejercicio de la Asamblea, Rosalía Brown, señor embajador del Reino Unido y querido amigo Ben Lister Binns, señora embajadora de Canadá, bienvenida a Costa Rica, Johanna Sajas Martin, señor se me perdió, Julio Lizano, presidente de la Cámara Británica Costarricense de Comercio, BritCham, señor Arturo Rosabal, presidente de la Cámara Costarricense de Comercio, que nos acompaña, señor Santiago Acosta, representante del Fondo Monetario Internacional, representantes de otras cámaras, público en general, compañeras diputadas, doña Olga Morera, doña Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Daniela Rojas y María Marta Carballo, muchas gracias por su compañía. Un saludo muy especial a Katie León, nuestra intérprete de lenguaje de señas costarricense, que nos está ayudando aquí hoy. Muchísimas gracias a todos por su presencia acá. Muchas gracias especialmente a BritCham y a la Embajada Británica por la ayuda en la organización de este evento. Espero que les interese mi presentación, pero les garantizo que les va a encantar las presentaciones que tenemos después, tanto de Ricardo Carvajal del Observatorio de Comercio Ilícito como de Alejo Campos, director de Crime Stoppers, que de verdad les va a llamar la atención. Hablemos un poco del sistema tributario costarricense y hacia dónde creo yo que deberíamos de dirigirlo. El abordaje tradicional sobre impuestos, al menos en Costa Rica, siempre ha sido: veamos a ver cuánta plata necesita el Estado y a quién le metemos los impuestos para recaudar lo suficiente para mantener ese Estado. El problema con ese enfoque es que siempre termina siendo insuficiente porque el Estado sigue creciendo y hay que ir pensando en nuevos impuestos y vamos aterrizando en el desastre tributario que tenemos hoy aquí en Costa Rica. En Costa Rica y en la mayoría de los países rara vez se emplea una estrategia de definir cómo diseñar un sistema impositivo que sea eficiente, razonablemente justo, que contenga los incentivos y los desincentivos que queremos promover para generar crecimiento e inclusión económica. Y aquí necesito ser claro en algo. A diferencia del ministro de Hacienda y de alguna diputada que a veces se cree, diputada oficialista que a veces se cree economista, los impuestos no son incentivos para absolutamente nadie. Meterle un impuesto del 30% a las pymes no es un incentivo para crecer. Entonces, ¿por qué hablo yo de los incentivos y los desincentivos del sistema tributario? Bueno, porque dependiendo de cómo se diseñe el sistema tributario y de la seguridad jurídica que éste brinde, se pueden obtener resultados que promuevan el crecimiento económico, que promuevan la inversión, que promuevan el desarrollo de emprendimientos y el crecimiento de las empresas, a la vez que se mantiene justicia proporcional en cuanto a los niveles de ingreso de los contribuyentes. En Costa Rica tenemos un sistema que es el resultado de la defensa de intereses creados a lo largo de décadas, cuidado y no a lo largo de siglos, que en algún momento de la historia se pensó que sería una buena idea impedir la importación de X artículo para promover la industria nacional. La industria nacional desapareció porque no era competitiva, pero el impuesto sigue existiendo. Y estamos en una situación como en las casas viejas, en las casas de las abuelas, donde se van acumulando chunches y recuerdos y carambadas y de pronto uno dice, ¿y aquello qué es? Y nadie sabe, pero alguien recuerda que alguien importante se lo regaló al abuelo y nadie sabe cuál es la importancia de eso, pero mejor no lo tocamos porque ahí ha estado toda la vida. Y nadie se atreve a hacer la limpieza que la casa necesita o la remodelación, que es de lo que estamos hablando. Tenemos, por ejemplo, los impuestos que se crearon para castigar el consumo de bienes suntuosos o bienes de lujo. Cuando yo era universitario, tener carro en este país era un lujo y así lo reflejaba el esquema tributario. Hoy en día tener carro es una necesidad cada vez más creciente de la población
y sin embargo el esquema tributario sigue aplicando la mentalidad de hace 40 años. A veces se utilizan los impuestos con algunos fines de política pública, por ejemplo, para compensar por alguna externalidad negativa que se puede crear en el proceso productivo o en el consumo de los bienes. Y ese es un objetivo válido de política pública, siempre y cuando se realicen análisis periódicos de la efectividad de la medida y de la elasticidad de la demanda, porque si lo que se quiere es desincentivar el consumo de un bien, pero la demanda es absolutamente inelástica, no importa cuántos impuestos usted le ponga, no lo va a disuadir. Como no se hacen esos análisis periódicos de efectividad y de elasticidad de la demanda para verificar que en efecto la política impositiva está cumpliendo el objetivo deseado, lo que terminamos teniendo son impuestos con efectos adversos o paradójicos que anulan el beneficio que se había buscado. Y aquí hago un llamado a la humildad en el diseño de las políticas públicas. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer quienes estamos involucrados en esto, y no solo como diputados, en mi campo profesional de economía de las políticas públicas, reconocer que las políticas públicas pueden fallar, que podemos estar convencidos de que es magnífica la propuesta que estamos haciendo, pero si no se evalúa, podemos perpetuar algo que no está funcionando. Y en Costa Rica somos especialistas en eso. Para complicar más el asunto, la proliferación de impuestos ha obligado a la creación de un sinnúmero de exoneraciones. ¿Por qué? Porque los diputados que crean los impuestos después dicen, uy no, pobrecito este sector, o pobrecita aquella familia, o pobrecita aquella organización, no aguanta la cantidad de impuestos, y entonces se crean exoneraciones. Ahora vamos a ver el desorden que es eso, ¿verdad? Para proteger intereses económicos o para proteger intereses sociales que son nuevamente legítimamente válidos, ¿verdad? Y como digo, los diputados pues dicen, yo creé el impuesto, pero yo a usted le voy a ayudar exonerándolo. Y eso es lo que hace este sistema de muchísimos impuestos y muchísimas exoneraciones. Lo que hace es que el peso de los impuestos recaiga sobre cada vez menos agentes económicos. En Costa Rica, 2/3 partes de la recaudación proviene de un grupo de aproximadamente 500 empresas, en un país con un parque empresarial que se estima en alrededor de 120,000 empresas, ¿verdad? Y eso nunca nadie lo dice, porque no es políticamente atractivo decirlo. Claro que hay exoneraciones que son importantes, hay exoneraciones que cumplen objetivos de política económica, de generación de empleo, exoneraciones que ayudan a cumplir ciertos objetivos sociales de la política pública, ¿verdad? Pero tenemos 7 veces la cantidad de exoneraciones que tenemos de impuestos. Y esto no puede seguir así. Si pasamos al siguiente slide, nos hemos dedicado a analizar qué opinan diferentes organizaciones que tenemos ahí, la Contraloría, el Programa Estado de la Nación, el Banco Mundial, la OCDE, con respecto al sistema tributario costarricense. Empecemos por la OCDE. De los 38 países de la OCDE, Costa Rica ocupa el puesto número 22 en el ranking general de competitividad de impuestos. Es decir, estamos de la mitad de la tabla para abajo. Pero estamos en el puesto 33 de 38 en los impuestos individuales y en el 26 de 38 en los impuestos corporativos. En otras palabras, nuestro sistema tributario, en vez de darnos ventajas competitivas, nos juega en contra a la hora de promover la generación de negocios en Costa Rica. Tenemos un sistema de zonas francas sumamente exitoso, por supuesto prácticamente sin impuestos, con un tratamiento no solo fiscal preferencial, sino que también un tratamiento en materia de tramitología preferencial, sistema muy exitoso, pero eso hace que tengamos un régimen definitivo, es decir, una economía doméstica absolutamente entrabada, llena de impuestos, llena de trámites, de burocracia, de obstáculos. Y todo esto lo que provoca es una merma en la innovación empresarial, en la generación de negocios
costarricenses y en el crecimiento de nuestra economía doméstica. El modelo de desarrollo del país no puede basarse solo en la inversión extranjera directa, porque eso nos convierte en una sociedad de empleados, cuando deberíamos de estar promoviendo una sociedad de emprendedores. Tenemos un sistema tributario obsoleto. Como decía, nos hemos dedicado a analizar qué opinan estas instituciones. La Contraloría General de la República ha sido reiterativa con respecto a que el diseño del sistema tributario es complejo, es fragmentado, sus sistemas de información son incompatibles y se hace un uso escaso de las herramientas informáticas. ¿Qué quiere decir que es complejo? El 61.6% de los impuestos, no del monto, de los impuestos, los recaudan entes desconcentrados. Participan 170 instituciones en distintos roles en el sistema tributario, 170. Y tenemos 93, no 80, Paulina, 93 plataformas tecnológicas que son utilizadas por 143 instituciones involucradas en el acto de cobrar impuestos. Esto hace que los costos para el usuario, como para las administraciones tributarias, sea demasiado elevado. En lenguaje sencillo, con un sistema así de complejo y así de fragmentado, es muy difícil para Hacienda recaudar y administrar esos impuestos. Cuando hay que diluir la atención entre tantísimos impuestos, pues no se pueden concentrar en aquellos que verdaderamente recaudan, pero no nos olvidemos además del obligado tributario, el ciudadano, el contribuyente, para quien el costo de cumplir con sus obligaciones tributarias se vuelve a veces hasta prohibitivo, ¿verdad? Y al final de cuentas los que terminan siendo beneficiados son pues algunos asesores tributaristas, mis disculpas para los que están aquí presentes, contadores especializados y básicamente eso, ¿verdad? Hacienda siempre se queja de que no le alcanza y los contribuyentes nos quejamos de que es demasiado. La OCDE, en el proceso de integración de Costa Rica, en sus estudios que hace, ha señalado, y aquí voy a leer textualmente, las reformas a la administración tributaria y la recaudación son fundamentales. Se debe prestar especial atención a la integración de las administraciones de impuestos, modernización de la administración tributaria a través de la informatización y el cumplimiento basado en riesgos. Las medidas para simplificar el sistema tributario también podrían ayudar a mejorar el cumplimiento tributario. Y finalmente, por si no lo habíamos entendido, muchas instituciones públicas están involucradas en la recaudación de impuestos. El Banco Mundial, a través de sus múltiples estudios, ha llegado a concluir, casi premio Nobel de Economía, los sistemas tributarios excesivamente complicados están asociados con altos niveles de evasión fiscal, grandes sectores informales, más corrupción y menos inversión. Y aquí me quiero detener para hablar de evasión fiscal, que es un tema del que la izquierda ha hecho bandera con un enfoque policíaco. Es decir, hay evasión, incrementemos, démosle más dientes a Hacienda, fortalezcamos la policía fiscal a todos los que incumplen. Y después nos acusan a los liberales de que no nos importa la evasión fiscal. No, es que nosotros entendemos que la evasión fiscal disminuye conforme se simplifica el sistema tributario y que más bien, entre más agresivo es el sistema tributario, mayor es la invitación a evadir y a eludir. Y bueno, hoy, en la segunda parte del panel, vamos a analizar el caso del comercio ilícito con los expertos que ya mencioné que nos acompañan, y nos van a contar cómo, en efecto, en el caso del comercio, la proliferación de impuestos y de exoneraciones resultan en corrupción, contrabando y hasta mayor presencia del crimen organizado. ¿Qué significa tener un sistema, siguiente filmina, por favor, un sistema fragmentado? Bueno, hacía mención a esto anteriormente, ¿verdad? El programa Estado de la Nación encontró, y esto fue gracias a un convenio que firmamos mi despacho con el programa Estado de la Nación, recién entrados en mayo del 2022, para hacer un análisis integral del sistema tributario,
encontraron que hay 204 impuestos vigentes, 87 de ellos tienen destinos específicos. Entonces, cuando ustedes oyen que el presupuesto es muy rígido, claro, es que de todos los impuestos fueron creados para darle la plata a alguien. Y al final de cuentas, las prioridades de un gobierno, que es como se define el destino del gasto en la mayoría de los países, es las prioridades del gobierno que fue electo para gobernar y que las anunció en su campaña política. En Costa Rica esas prioridades no tienen financiamiento porque no alcanza la plata. El 61,6% decía son recaudados por órganos desconcentrados, participan 170 instituciones en el sistema tributario, tenemos 93 plataformas tecnológicas distintas que no se comunican entre sí, que son utilizadas por 143 instituciones y, como se lee en la filmina, tenemos 1.483 exoneraciones vigentes sin que Hacienda tenga un registro oficial que contabilice cuáles son esas exoneraciones, ni por supuesto el gasto tributario asociado. Por ejemplo, 46% de esas exoneraciones, prácticamente la mitad, exoneran impuestos indefinidos. Y yo tuve que detenerme a preguntar, suave, ¿qué es un impuesto indefinido? No, es que es una exoneración general. Exoneramos a la asociación de X, Y, Z de todo tipo de impuestos. Y vaya ahí, cuando le van a cobrar un timbre a esa asociación, se van a la oficina esta de exoneraciones de tributación a ver cómo se brincan el timbre de 5 colones, ¿verdad? Ahí tenemos un enorme margen para hacer una revisión y una actualización, determinar cuáles hay que mantener activas y ponerles fecha de caducidad. Desde el punto de vista, siguiente filmina, de los recaudadores, vemos que nuevamente el panorama es bastante complejo. Tenemos un par de recaudadores grandes, la Caja y Hacienda, y un montón de recaudadores bastante más pequeños. Pero vean esto, la Dirección General de Tributación recauda 23 impuestos de 204. Vamos a excluir los de las municipalidades, porque bueno, entonces son impuestos locales. El Banco Central de Costa Rica recauda casi la misma cantidad de impuestos que tributación. Los economistas, no sé cuántos economistas hay aquí en el público, los que estamos así de viejos, nos acordamos de Guti, en paz descanse, diciéndonos, zapatero a tus zapatos. Las herramientas de la política fiscal las maneja Hacienda, las herramientas de la política monetaria las maneja el Banco Central. Y esa separación permite mayor eficiencia en la conducción de la política económica como un todo. Desde el punto de vista del comercio, notemos que un sistema como el que acabo de describir es una invitación a la informalidad, es una invitación a la evasión, es un atentado contra el que desee emprender. Y más pareciera que el sistema está diseñado para fomentar el comercio ilícito, o al menos la informalidad, por la abrumadora cantidad de tarifas y entidades con las que se debe tratar. Pasamos al siguiente slide, por favor. Ese no lo tengo yo aquí. Ese. Gracias. Impuestos por objeto de recaudación, es decir, ¿sobre quién recaen los impuestos? Veamos la barra de arriba. Ojo, aquí no estoy hablando de cantidad recaudada, aquí estoy hablando de cantidad de impuestos. Sobre la venta de bienes y servicios en Costa Rica existen 102 impuestos. Es más, ya me da miedo decir que en Costa Rica existen. Hemos detectado 102 impuestos. Puede ser que salgan más en el análisis. 102 impuestos, de los cuales el IVA es solo uno de ellos, ¿verdad? La mayoría de estos impuestos recaen sobre artículos específicos, recaudan poco, y a veces de ahí uno tiene que preguntarse si no podríamos, y aquí pienso en voz alta, no podríamos decir, eliminemos 101 de esos impuestos y subamos el IVA al 14 en vez del 13, y se recupera la recaudación y probablemente se supera la recaudación de los otros 101 impuestos. Bueno, si estamos pensando en simplificación,
tenemos que estar dispuestos a considerar soluciones de esa naturaleza. La mayoría de los países hoy prefieren, los países que tienen sistemas tributarios eficientes, prefieren los impuestos sobre el consumo antes que sobre los ingresos o sobre las rentas, porque los impuestos sobre el consumo no castigan el ahorro. Al ser ad valorem hace que el que gasta más paga más, y usualmente el que gasta más es el que tiene mayores ingresos, ¿verdad? Y son fáciles de recaudar y no castigan la innovación empresarial, no castigan el desarrollo comercial, el desarrollo de empresas. A veces en esos países pueden tener una tasa de IVA diferenciada para ciertos bienes de consumo básico, para proteger a las poblaciones más vulnerables, pero en general son impuestos que se aplican parejos en toda la economía. Nuevamente, aquí se notan las huellas del pasado y cómo los legisladores encuentran cada vez formas más creativas de financiar sus proyectos o sus programas favoritos. Y en el discurso tengo creativas, pero yo tengo que preguntarme si realmente son creativas, porque en realidad ya aburren, ¿verdad? Cada vez que un diputado quiere financiar lo que en inglés llaman su pet project, ¿verdad? Su proyecto mascota, metamos el impuesto al licor, metamos el impuesto a la cerveza, metamos el impuesto a los cigarros, subamos el de renta, bajemos los tramos exentos. El libreto es conocido. Pero, insisto, con 102 impuestos distintos que recaen sobre las ventas de bienes y servicios, y si agregamos los nueve que además tenemos sobre la importación de bienes y servicios, no es de extrañarse que en Costa Rica tengamos un sector informal enorme, que yo creo que ni siquiera está bien cuantificado, pero por lo menos con base en las estadísticas de la Caja, estamos hablando de que el 40% de los trabajadores de este país están en el sector informal. Las políticas que supuestamente dieron origen a estos 102 impuestos, bueno, a todos esos, pero insisto, a veces fue un impuesto para que se consuma menos cigarrillo o lo que sea, nunca son evaluadas. Nunca son evaluadas. Y entonces después resulta que tenemos mercados como el de los cigarrillos, donde se estima que más del 50% de lo que se consume en Costa Rica es contrabando, con un daño enorme al fisco, pero con un daño aún más enorme a la salud de las personas, porque esos cigarrillos no necesariamente son, los cigarrillos ya de por sí son malos, ¿verdad? Pero lo que se compra aquí en las calles, cigarro suelto, que proviene de, no voy a decir de qué países para que no me llamen después los embajadores, pasa muy a menudo, porque cuando uno es así medio suelto de lengua, eso pasa. Se han detectado trozos de madera, hule, diferentes carambadas molidas con el tabaco en esos cigarrillos. Entonces uno se pregunta, en el momento que se estableció la política, ¿quién pensó en evaluémosla cada cierto tiempo, hagamos una evaluación a ver cómo está funcionando el sistema? Evidentemente no está funcionando, pero decir lo que estoy diciendo es sacrilegio. Y además, detrás de cada uno de esos 101 impuestos, quitemos el IVA, hay grupos de interés presionando para que se cobren esos impuestos para jalar dinero para su saco. Recientemente dictaminamos en la Comisión de Asuntos Hacendarios un proyecto de mi autoría llamado Simple 1. Fue el primer proyecto que yo presenté para eliminar impuestos. Uno de ellos, estos eran impuestos con recaudación cero o muy baja. Y ojo que yo presenté ese proyecto para probar las aguas. Y las aguas lo que me dijeron es que los tiburones se comen a los que queremos eliminar impuestos, ¿verdad? Después de eso decidimos cambiar de estrategia. En vez de ir presentando proyectos de eliminación de impuestos, ahora estamos trabajando en una reforma tributaria integral de la que voy a hablar ahorita más tarde. Pero lo que les quería contar de eso es que los diputados de gobierno
persuadieron a suficientes diputados de la comisión para eliminar del proyecto de ley el impuesto al jabón de tocador, que es el impuesto que más recauda de la lista de impuestos a eliminar. Recauda 3.000 millones de colones al año. Para usted y para mí 3.000 millones en la bolsa es un montón de plata. En términos de lo que recauda el Estado costarricense, esto no mueve la aguja del todo, ¿verdad? Pero como decía Paulina, el afán fiscalista de esta administración impide que se avance en cosas así, a pesar de que el impuesto al jabón de tocador se opone a las políticas públicas de salud. En un país que todavía sufrimos de muchos casos de diarrea, de gripes, de influencias y de COVID, donde la instrucción primera es lávese las manos y láveselas con frecuencia, encarecemos innecesariamente el jabón con un impuesto que recae exclusivamente sobre el jabón. Estos son los incentivos que nos encontramos en la política tributaria costarricense. Siguiente filmina. Ahora sí. Hablemos ahora de la recaudación por tipo de impuesto, concentrándome específicamente en los impuestos que alimentan el presupuesto nacional. Ahí excluimos los municipales y otros impuestos que van a entidades específicas que los recaudan específicamente. Los impuestos a los ingresos y a las utilidades, es decir, lo que conocemos como impuesto de renta, recauda el 38.8%, por lo menos para el año 2023, el 38.8% de los ingresos fiscales. Ventas o IVA representa el 35.6%. Solo estos dos impuestos representan el 74,4% de todo lo que se recauda. 3 de cada 4 colones son recaudados por dos impuestos. Si le agregamos lo recaudado por el impuesto a los combustibles, que es el 9%, llegamos al 83,5% con 3 impuestos. Bueno, nos señalaba el director de análisis presupuestario de la Asamblea en la Comisión de Hacendarios que los primeros 6 impuestos recaudan el 93% del total y los primeros 12 impuestos recaudan el 97,5% del total. Y entonces tenemos no sé cuántas decenas de impuestos más para recaudar el otro 2,5%. ¿Es esta la política fiscal más sensata para el país? Bueno, yo creo que no. Pasemos al siguiente. En cuanto a las exoneraciones, que les decía que el desastre aquí es todavía más grande que en materia de impuestos, la cantidad de exoneraciones son 7 veces la cantidad de impuestos, y aquí también hay mucha tela que cortar. Desde 1953 se han creado en promedio 17 exoneraciones al año. Desde el 2022 se han aprobado 42 nuevas exoneraciones. Y es lógico, yo lo entiendo, y yo estoy metido aquí adentro y además me declaro culpable de algunas de esas exoneraciones. La presión es demasiada, la presión fiscal es demasiada, y ante la insistencia de no reformar el sistema tributario, lo que terminamos buscando los diputados es cómo aliviarle el bolsillo a la población, y terminamos con este desastre. Mencionaba anteriormente, el 46% exoneran impuestos indefinidos y el 60% de las exoneraciones no tienen ningún mecanismo de control. Entonces, un instrumento de política pública que es válido, como son las exoneraciones, al no ser analizado de forma integral y al no tener el seguimiento que merece, no sabemos si esas exoneraciones sirven, si no sirven, si estamos beneficiando a quien no deberíamos estar beneficiando. Y si tuviéramos un sistema de exoneraciones más racional, más controlado, podríamos reducir el gasto tributario, que por cierto nadie estima, y tener impuestos de base amplia, que es la única forma de poder quitar un montón de impuestos y bajar las tasas impositivas. ¿Por qué tenemos en Costa Rica tantísimos impuestos con tasas tan elevadas y tan complejos? Bueno, en buena medida porque como muy poca gente paga los impuestos, solo el IVA lo paga todo el mundo. De ahí para afuera todos los impuestos, incluyendo el de renta, son muy pocos agentes económicos los que pagan. Y entonces
tenemos que tener muchos impuestos con tasas muy elevadas que castigan siempre a los mismos. Porque entre más se eleva la tasa porque el Estado necesita más plata, más se promueve la informalidad. ¿Y ustedes qué creen? Que cuando en la Asamblea decimos subamos el impuesto de renta, las empresas van a decir, uy, pues vamos a formalizarnos. No, creo que no. Quiero dejar claro, por aquello de las distorsiones que le encanta hacer a algunos diputados, que no estoy promoviendo eliminar todas las exoneraciones. Lo que estoy promoviendo es revisarlas, analizar las razones por las que existen, determinar cuáles merecen seguir existiendo, eliminar las que no, y ponerles plazo de vencimiento y obligatoriedad de revisión periódica. ¿Contribuyen algunas de estas exoneraciones al comercio ilícito o a la competencia desleal? Me temo que sí. Vamos a ver en la segunda mitad lo que opinan los expertos que nos acompañan. Pero ciertamente yo puedo imaginarme casos en los que una persona o una organización aproveche la exoneración para sacar provecho en mercados ilícitos o en mercados lícitos metiendo competencia desleal, si no hay una adecuada fiscalización y seguimiento, como en efecto no la hay. En fin, todas estas variables las estamos analizando desde mi despacho para poder llegar a proponer una reforma fiscal integral, moderna, que nos abra oportunidades de cara al futuro. Un sistema que promueva la formalidad y el crecimiento económico, y no que las ahuyente, y que al mismo tiempo genere lo necesario para cubrir el costo de los servicios estatales que los costarricenses esperan y demandan. Cuando se estuvo discutiendo el plan fiscal por ahí del 2018, yo siempre decía en los programas que me invitaban que una reforma tributaria en realidad es como una tijera de dos hojas. Una es la hoja de los ingresos y la otra es la hoja de los gastos. Si los dos no están suficientemente afilados, la tijera no corta bien. Y rara vez, en Costa Rica casi nunca, cuando se promueve una reforma fiscal, se habla de racionalizar el gasto. En la última reforma fiscal se introdujeron algunas medidas que ahora estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? Pero en términos generales, las reformas son fiscalistas. Las reformas son, subamos los impuestos o veamos quién todavía se mueve en la economía para meterle un impuesto. Como decía Ronald Reagan, la filosofía del taxman, ¿verdad? La filosofía del cobrador de impuestos es, si se mueve, póngale un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlelo. Y si ya se dejó de mover, subsídielo. ¿Verdad? No podemos seguir en ese esquema. Pero por hoy me voy a concentrar en los principios de un sistema tributario desde el punto de vista de los impuestos. Como parte de este análisis hicimos un estudio de las mejores prácticas y encontramos que estos países, excepto el de la izquierda, que tenemos ahí, son los países que tienen las mejores prácticas tributarias. Y vean los impuestos que tienen sobre las utilidades. Y hay diferentes esquemas. En Singapur cobran únicamente impuestos sobre dividendos o utilidades distribuidas. Pero en los demás, y en Estonia también. En Lituania y en Irlanda es sobre las rentas brutas, pero vean que las tasas son significativamente más bajas. ¿Qué es lo que se persigue ahí? Promover la inversión. En el caso de Estonia y Singapur, las utilidades que la empresa reinvierta para seguir creciendo, para seguir generando empleo, no pagan impuestos. El impuesto se paga sobre la distribución de dividendos. Entonces no castigamos el crecimiento económico, no castigamos la inversión. Y esto es un poco la filosofía detrás del concepto de los beneficiarios finales. En Costa Rica el concepto de beneficiarios finales se usa únicamente para perseguir. En los países que tienen los mejores sistemas tributarios, se usa para decir, bueno, ok, las empresas cobrémosles impuestos, pero a tasas relativamente bajas, y una de dos, cobramos en el consumo o cobramos en el ingreso de las personas, es decir, los dividendos que reciben en este caso. No voy a hacer el análisis de cada país, pero
observemos, ¿verdad?, que Costa Rica, de estos que son mejores prácticas, es el que tiene la tasa más alta sobre las rentas brutas, y por mucho. Las mejores prácticas y los países que tienen las mejores prácticas tienen los sistemas tributarios más simples, como la observación que citamos aquí sobre el estudio del Banco Mundial. Porque la simplicidad del sistema tributario conduce a una mayor facilidad en la administración por parte de la agencia tributaria y facilita el cumplimiento al contribuyente. Esto permite aumentar la recaudación y además reduce el costo y la complejidad con los que se enfrenta el contribuyente a la hora de pagar, a la hora de cumplir impuestos. Hace cuestión de un mes y medio, más o menos, tuvimos aquí un foro con una experta de Estonia que anecdóticamente nos decía, el año pasado decidí medir el tiempo, cronometrar el tiempo que me tomó pagar mis impuestos de la renta personal. 72 segundos. Desde que entró a la página hasta que salió de la página. 72 segundos. ¿Por qué? Porque el sistema hace un uso profuso de herramientas tecnológicas que permiten que Hacienda ya conozca de antemano, como lo tiene que conocer con las facturas que emitimos, ¿verdad? Factura electrónica, conoce exactamente cuánto vendió usted y conoce exactamente cuánto compró usted de insumos, etcétera. Y entonces ya viene su declaración de impuestos preparada. No es obligatorio aceptarla. Usted revisa y si todo está en orden, le pone clic, send, 72 segundos, hizo el pago. Si no está de acuerdo, hay herramientas para hacer un reclamo y decir, no estoy de acuerdo con el monto que me calcularon y presentar las evidencias, ¿verdad? Entonces también procedimos a hacer un análisis de los sistemas digitales que utilizan las administraciones tributarias y encontramos que los dos mejores ejemplos son Estonia y el Reino Unido, que tienen sistemas tributarios de avanzada y que contienen un montón de lecciones que deberíamos de aprender para nuestro país. Como decía, aquí tenemos 93 sistemas utilizados en 143 instituciones que no se comunican entre sí. El gobierno de la República decidió tomar un crédito de 55 millones de dólares para crear un monstruo digital que tiene 9% de avance en su implementación, cuando con software de acceso libre creado en Estonia y ya disponible en Costa Rica, se pudo haber hecho lo mismo por bastante menos de $1 millón. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Necesitamos un sistema tributario competitivo y para ello, competitivo y neutral. El Tax Foundation dice que un sistema simple promueve un crecimiento económico e inversión sostenibles, mientras recauda suficientes ingresos para las prioridades del gobierno. En su publicación más reciente de este mes de septiembre, uno de los hallazgos clave es que los sistemas impositivos simplificados, con menos deducciones y exenciones, combinados con bases amplias, ayudan a reducir la evasión de impuestos, a la vez que mejoran la eficiencia de la recaudación. Con lo cual concluyo, no estaba bateando yo cuando desde hace muchos años venía diciendo simplifiquemos para disminuir la evasión. Un sistema agresivo y complicado, nos han dicho expertos en la Comisión de Asuntos Hacendarios, disuade a los agentes económicos de emprender nuevos proyectos, de crear empresas o incluso, más bien, promueve la informalidad. El cobro de los impuestos debe ser hecho de una forma que disuada la evasión, tanto como se pueda. Pero además los sistemas deben ser ágiles y oportunos a la hora de detectar a los evasores para tomar las medidas sancionatorias necesarias.
Para eso, insisto, se requiere invertir en tecnología digital que le haga las cosas fáciles a la administración y al administrado, al contribuyente. Estamos trabajando en mi despacho en un proyecto de ley de rediseño del sistema tributario como un todo para llevar al país a tener un sistema simple, moderno, ágil, que garantice la recaudación que se necesita, pero a la vez que cuente con pocos impuestos, de tasa baja y base amplia. Un sistema que facilite la fiscalización y el cobro por parte de las autoridades, pero que también garantice los derechos de los contribuyentes. Y este es un concepto innovador en Costa Rica, muy conocido en muchas partes del mundo, los derechos de los contribuyentes. Aquí prácticamente tenemos dos derechos: cierre la boca y nada de caritas. Esos son los dos derechos que tenemos los contribuyentes en Costa Rica. Entonces, queremos y estamos en el proceso de crear un proyecto de ley marco que incorpore las mejores prácticas definidas en los países analizados. Siguiente filmina, por favor. Y esto incluye, es un nuevo paradigma para la autoridad tributaria, ¿verdad? Y esto incluye uniformar los conceptos y normas básicas que deben observarse al aplicar las leyes fiscales, establecer funciones, derechos y obligaciones de la autoridad fiscal y del contribuyente, facilitar el cumplimiento tributario por la vía digital y la solución de controversias fiscales, y determinar los principios básicos de la regulación jurídica de la tributación, entre ellos el principio de claridad en la tributación. Finalmente, definir en el proyecto de ley cuáles son los impuestos que van a existir y que se van a cobrar, y todo lo demás se deroga. Siguiente filmina. Este enfoque de competencias de la autoridad tributaria debe establecerse con un sistema centrado en el contribuyente. Entendemos que los impuestos son un mal obligatorio para el contribuyente y por lo tanto la autoridad tributaria debería estar haciendo todos los esfuerzos posibles para que la experiencia del pago de los impuestos sea lo menos dolorosa posible. La experiencia mundial nos dice que los sistemas tributarios amables recaudan más que los sistemas tributarios que ladran como perro de seguridad. Las funciones de la autoridad tributaria, siguiente filmina, deben de incluir... Siguiente filmina. No. Sí, era eso, perdón. Debe incluir como mínimo estas que están ahí, ¿verdad? La educación y el asesoramiento al contribuyente, dar explicaciones claras de las leyes fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, es una obligación de la autoridad tributaria poner en el formulario del impuesto que usted va a llenar un estimado del tiempo necesario para recabar la información que necesita para llenarlo y un estimado del tiempo necesario para llenar el formulario. Y los formularios están hechos para que los ciudadanos los puedan hacer sin necesariamente la ayuda de asesores fiscales. No perturbar las actividades del contribuyente, o sea, en la medida de lo posible debemos de permitir que el contribuyente use sus recursos para que sus negocios crezcan, en vez de tener equipos enteros metidos en las oficinas de las empresas, distrayendo la atención del personal de esas empresas, como sucede aquí. Supervisión a la hora del cálculo, declaración y pago de impuestos, procedimientos claros para la devolución de los pagos en exceso. En Costa Rica no existen. En Costa Rica, si usted pagó de más, lo único que puede hacer es aplicarlo a las ganancias del próximo año, si es que tiene ganancias. Y si pasa por un mal bache y pasa 2 o 3 años sin obtener ganancias, ese crédito fiscal se pierde, pero además no puede aplicarlo a otros impuestos. ¿Por qué? Porque los sistemas no se comunican. Y entonces, si a usted le cobraron de más en una importación y ahora tiene que hacer un pago trimestral de renta, ese pago de más de aduanas no lo puede aplicar al adelanto de renta. No se puede. Ese tipo de cosas hay que corregirlas. Y pasemos a la última filmina, creo que es la última. Tenemos que establecer los derechos de los contribuyentes.
¿Como cuáles? Obtener de manera gratuita de la Administración Tributaria información sobre los impuestos, sobre cuánto se recauda, sobre sus beneficios, sobre cómo se cobran, etc. Exigir la devolución oportuna o acreditación en los pagos en exceso del impuesto. Exigir la confidencialidad de la información del contribuyente. Reclamar la indemnización de los daños materiales e inmateriales causados por el acto ilícito de la autoridad tributaria. Ya me extendí un poquito más de la cuenta, así que voy terminando por aquí. Como les decía, este es un trabajo en proceso que estamos haciendo de forma concienzuda y exhaustiva en mi despacho. La idea es proponer un nuevo código tributario, reemplazar toda la legislación tributaria que tenemos en el país, definir pocos impuestos de base amplia con las tasas más bajas posibles, que recaude lo suficiente para generar los ingresos, los servicios o atender los servicios que el gobierno debe dar. Es un tema que hemos discutido bastante en la Comisión de Hacendarios y creo que vale la pena, y me alegra ver diputados de la mayoría de las fracciones aquí, que ojalá nos comprometamos todos a aportar para llegar a ese mejor sistema tributario. Porque un proyecto de esta envergadura no puede ser un asunto meramente partidario. Yo lo estoy liderando porque es un interés mío como economista, porque hice mucha alaraca de esto en la campaña política, pero creo que esto es algo en lo que debemos de forjar un acuerdo nacional para poder avanzar con múltiples fuerzas políticas y diferentes sectores. Las puertas de mi despacho están abiertas para todos, diputados y diputadas, para los representantes de las cámaras empresariales, para los ciudadanos, para las organizaciones de la sociedad civil que quieran aportar en la construcción de este proyecto para que ojalá podamos pronto dar este importante paso. Muchísimas gracias.